Ay, Dios. ¿Dónde está el predicador por ahí? Dios les bendiga, amada iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Vamos a entrar en el plato fuerte, ¿verdad? Hermano, cuando tú vas a un restaurante, ¿a qué vas? A comer, ¿verdad? Pero algo importante es que cuando vamos a un restaurante vamos a degustar, ¿verdad? A saborear, a disfrutar del alimento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, venimos a lo mismo, a comer espiritualmente de Cristo. Y hermano, tenemos que entender, dice la Escritura, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, cuando Cristo es glorificado, hermano, Él se convierte en el Espíritu Santo, en el Espíritu vivificante, para poder impartirse en ti en pequeñas porciones. Amén. ¿De qué manera se imparte Cristo? Como vida. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, Cristo se está impartiendo como nuestro alimento constitutivo. Amén. Entonces, es bien importante, hermano. A mí me gusta mucho remarcar y recalcar esta parte, que mientras nosotros no nos quitemos nuestros conceptos que tenemos de lo que es el cristianismo o de lo que es el ser cristiano, nosotros no vamos a poder avanzar en el camino del Señor. Entonces, es necesario, hermano, que yo quite esos conceptos, porque hemos sido instruidos de una manera mal. Entonces, precisamente, hermano, Dios deja su palabra para que nosotros escudriñemos, profundicemos en ella, y de esa manera nosotros nos demos cuenta, por medio del Espíritu Santo, que nos dé el discernimiento para poder entender lo que está escrito en este libro. Amén. Te voy a leer una escritura para que tú te des cuenta, hermano, cómo nosotros hemos sido instruidos mal, o a veces entendemos mal las cosas. Este es un ejemplo nada más. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 5. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer hasta el versículo 7. Pero en el versículo 7 hay una palabra clave. Fíjate bien, dice versículo 5, Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero fíjate lo que le dice el diablo a nuestro Señor Jesucristo, amado: si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. ¿Qué entiendes por esta palabra, hermano? Postrado. ¿Para ti qué es postrarte? ¿Para ti qué es postrarte?
postrarte ante el Señor. Exacto, hermano. Postrarte ante Dios, hermano, no quiere decir que te arrodilles o sea, ¿sí estamos entendiendo? Postrarte al Señor, hermano, es que tú te humilles delante de Él. Y hermano, en el original hebreo, la palabra postrarse significa rendir, que tú te rindas, que tú te derrotes ante tu Creador. Porque muchas de las veces nosotros creemos que tenemos la razón. Y debemos de entender que cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que venir en humildad, rendidos. No sé nada delante de Dios, yo no sé nada. Delante de Dios, yo no soy nada, no soy nadie. A esto se refería el apóstol Pablo, amado, cuando decía: despojaos del viejo hombre. Despójate de tus prácticas carnales, pero también despójate de tus conceptos, despójate de tu religiosidad, despójate de tus creencias, despójate de tu ideología, de tus ideas. Amén. Entonces la palabra postrarse o postrado es rendirse o humillarse, o es derribar algo, o es debilitar o quitarle el vigor y fuerzas a alguien. Entonces, postrarme ante Dios, hermano, es que yo venga en humildad, ¿sí? Dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender. Amén. Entonces, esas son cosas importantes, ¿verdad?, que nosotros tenemos que saber. Yo le doy la gloria a Dios, hermano, por la vida del hermano Rodo, un gran maestro, ¿verdad?, que Dios utiliza poderosamente, hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender, hermano, que entre más dispuesto estés a pagar el precio, más Dios te va a utilizar. Dios no te va a utilizar más por el conocimiento que tú tengas. Dios no te va a utilizar más, hermano, por la comunión que tú tengas con el Señor. Dios te va a utilizar más por el precio que tú estés dispuesto a pagar. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, poco a poco Dios te va a utilizar poco. Pero si tú estás dispuesto a pagar el precio mucho, Dios te va a utilizar más. Entonces, el hermano Rodo hablaba ¿qué día fue? El domingo, ¿verdad? Hablaba del temor a Dios. Y fíjate que esto es algo bien importante, hermano, porque yo en la semana meditaba en esa escritura, en esa palabra que el Señor dio a través de él. Y yo lo platicaba con él, no sé qué día de estos que me lo encontré en esta semana. Y ¿sabes qué? Que yo entendí, hermano, porque Dios así me lo reveló. El temor a Dios, hermano, en otras palabras, es que tú seas prudente en tu vida espiritual. Que tú camines en prudencia. ¿Sabes qué es ser prudente? ¿Sí sabes qué es ser prudente? Dice la Escritura que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces hay veces, hermano, te voy a decir qué es ser prudente o qué es caminar en temor a Dios. Que hay veces que nosotros sabemos, ¿sí?, que va a haber cosas que nos van a hacer daño, que nos van a ocasionar un problema, ¿sí? Y a lo mejor nos conviene, hermano, a lo mejor nos conviene, pero si yo sé que eso me va a causar un dolor, me va a causar, mejor no lo hago, hermano. Ahí es donde entra la prudencia. Caminar con el Señor es caminar en temor, o sea, en prudencia, hermano. Ejemplo, si en tu relación entre tú y tu esposa, ¿verdad?, se calientan los ánimos, uno tiene que ser prudente.
¿Quién es el que va a ser prudente? ¿Quién es el que va a ser temeroso del Señor? El que tenga más madurez, hermano. ¿Sí? Si yo sé, hermano, que a Leia, hermano, estar molesta y empiezan los reclamos, hermano, y yo empiezo a responder, empiezo a contestar, hermano, se va a suscitar una discusión. Entonces, si yo soy una persona prudente, hermano, mejor no contesto, mejor me quedo callado, mejor me salgo para evitar una discusión. Eso es ser prudente, eso es ser temeroso de Dios, hermano. Entonces, tenemos que entender, hermano, que nosotros en Cristo no podemos hacer ya muchas cosas de las cuales estamos acostumbrados a hacerla, o tenemos que dejar de hacer cosas por prudentes, por temerosos al Señor. Amén. Entonces, es importante, hermano, que nosotros estemos actualizados, ¿verdad? ¿Cómo ves, hermano? Vamos a hablar, hermano, de un tema. Yo pienso que toda la escritura es importante, pero vamos a hablar de un asunto, hermano, que dio un giro total a la creación de Dios. Vamos a hablar, hermano, del daño que Satanás causó en la creación de Dios. El impacto, hermano, que tuvo, hermano, el engaño o el daño que Satanás causó en la creación. Es decir, en el hombre, hermano. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos estado estudiando, hermano, hemos estado viendo, y esto tú lo ves desde Génesis, que la meta y el propósito de Dios, hermano, es la vida. ¿Sí? Esa es la finalidad, esa es la meta, el propósito de la creación de Dios, la vida. ¿Sí? Entonces, Dios desea, hermano, que su creación, es decir, que el hombre obtenga la vida. Pero tú puedes decir, pero yo estoy vivo, yo tengo vida. ¿A qué vida se refiere? A la vida divina de Dios, a una vida espiritual. Mira, hermano, nosotros, o más bien el hombre cree, ¿sí?, que ser espiritual o vivir una vida espiritual es ir al yoga y hacer ejercicios de meditación. Es que tú despiertes tus chakras, que el tercer ojo se te abra, ¿sí? O que tú vayas a la práctica del budismo, donde se practica la espiritualidad aparentemente. Tenemos que entender esta parte, hermano. Nosotros somos seres tripartitos. Estamos formados por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Amén. Entonces, si mi espíritu, hermano, no ha sido revivido, porque dice la escritura que Jesucristo vino a darnos vida. ¿En qué área, hermano? ¿En qué área Dios me viene a dar la vida? En el área espiritual, en el espíritu. Entonces, si mi espíritu no ha sido vivificado, yo no puedo tener una vida espiritual, así me vaya al budismo, así me vaya donde me vaya, porque mi espíritu permanece muerto. Entonces, la vida espiritual tú la vas a vivir en tu espíritu, no la vas a vivir en la carne, hermano, ni tampoco la vas a vivir en el alma. La vida espiritual se vive en el espíritu. Entonces, para yo poder ser una persona espiritual, para poder vivir una vida espiritual, necesito forzosamente lo que dijo Jesús, hermano, nacer en el espíritu. Amén. ¿Para qué? Para que de esa manera yo empiece a vivir una vida espiritual. Y tenemos que entender que solamente a través de Jesucristo se puede vivir esta vida. ¿A dónde viene la santidad de Dios? ¿A dónde viene la vida divina de Dios? ¿A qué parte de mi ser? A mi espíritu. Entonces, por eso Pablo decía, anden en el espíritu, para que no satisfagan los deseos de la carne.
vive en el Espíritu, vive en la vida espiritual. Y creemos, hermano, que vivir la vida espiritual, sí, es ser cristiano. Ser cristiano es un título, hermano, que se le dio al hombre que sigue a Jesucristo. Un título nada más. Pero, ¿qué es realmente, hermano, ser una persona espiritual? ¿En qué consta de qué consta vivir una vida espiritual, hermano? Entonces, fíjate bien, el propósito de Dios es que su creación, que el hombre obtenga la vida divina de Dios. Para yo poder vivir una vida espiritual, forzosamente necesito la vida divina de Dios. Porque solamente en esta vida, hermano, se puede vivir espiritualmente. Si tu espíritu no ha sido vivificado, hermano, tú no vas a entender la Escritura. Porque dice que esto se ha de discernir. Y hay una gran diferencia entre entender la Escritura y discernir. Es una diferencia tremenda, hermano. Entonces, Satanás, hermano, es el adversario de Dios, ¿sí? Y Satanás, hermano, provocó o causó un daño tremendo en la creación de Dios. El daño que este Satanás causa en la creación de Dios es que apartó al hombre de la máxima bendición que el hombre pudiera haber adquirido o pudiera haber recibido. ¿Cuál era esta bendición? La vida divina de Dios. ¿Sí sabes a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la vida divina? Que tú adquieres, hermano, la esencia, la naturaleza de Dios. ¿Cuál será la naturaleza de Dios? Su máxima característica, por así decirlo, su santidad. ¿Sí? Esta es la esencia de Dios, la santidad. Y esta santidad, hermano, se encuentra en la vida divina. Entonces, cuando tú recibes la vida divina de Dios, hermano, estás recibiendo su genética, por así decirlo, una genética espiritual. Amén. Entonces, Satanás todo el tiempo, hermano, se ha opuesto a las cosas, a Dios, ¿sí? Y todo el tiempo ha tratado de obstruir el plan de Dios, pero no de impedirlo. Amén. Entonces, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, delante del árbol de la vida, Satanás intervino para seducir al hombre. Porque él bien sabía lo que iba a suceder, hermano, si él lograba su objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, hermano? Satanás seduce al hombre. Fíjate, la meta de Dios era la vida. Pero Satanás, hermano, seduce al hombre y lo lleva a otra meta. Lo desvía, hermano, con engaños, con mentiras, lo desvía de la meta de Dios, del propósito de Dios. ¿Y a dónde lo desvía, hermano? Al conocimiento del bien y del mal. Hasta allá lo llevó, hermano, al conocimiento del bien y del mal. Entonces, la meta de Dios era que el hombre adquiriera la vida divina de Dios, pero el propósito de Satanás era que el hombre fuera desviado del propósito de Dios y que el hombre tuviera el conocimiento del bien y del mal. Porque esto iba a lograr una gran, ¿cómo se dice? Este hecho, hermano, iba a causar un impacto, hermano, tremendo en el hombre para su perdición. Fíjate, Génesis capítulo, vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Tú tienes que entender que aun que tú estás dentro de
del evangelio dentro del cristianismo, hermano. ¿Sabes lo principal que Satanás utiliza contra el cristiano para desviarlo del propósito de Dios? ¿Sabes lo que es? La misma palabra de Dios. Esa es la principal arma de Satanás. La palabra de Dios. Y la ha transformado, la ha convertido en doctrina. Entonces, el propósito de Satanás, hermano, es desviar al hombre del propósito de Dios. Y dice ahí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjate bien, de todo árbol del huerto podrás comer. Estas fueron las palabras de Dios al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y tenemos que entender el significado de esto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, le dice Dios al hombre: de todo árbol puedes comer, menos de este, porque el día que comas de este árbol vas a morir. En otras palabras, hermano, le dijo: todo te es lícito, pero no todo te conviene. De todo puedes hacer, tú puedes hacer todo lo que se te dé la gana, pero no te conviene. ¿Sí estamos entendiendo? Dice Primera de Corintios 10:23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, date cuenta, hermano, que dentro del cristianismo hay cantidades de enseñanzas, cantidades de doctrinas, pero no todo edifica, hermano. Y tenemos que entender el significado de esta palabra edificar. Edificar no significa que tú crezcas en conocimiento, que aprendas y aprendas y aprendas, hermano. Edificar es que tú tengas un crecimiento en tu vida espiritual, que tú vayas creciendo en tu vida espiritual, que tú vayas siendo formado en tu vida espiritual. Ahora, tú puedes decir: es que yo estoy formado en mi vida espiritual, ¿sí? Entonces, una persona, hermano, que está formada en su vida espiritual expresa a Cristo. Es la expresión de Dios. Es la imagen de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, dice ahí: no todo me es lícito, pero no todo me edifica. De todo árbol puedes comer, menos de este. Amén. O también dice por ahí Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. De todo árbol puedes comer, menos de este. Entonces Dios nos lo menciona varias veces en la Escritura. Esto mismo que le dijo a Adán en el Edén, nos lo dice Proverbios y nos lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Amén. Entonces, ¿qué significa la frase ciertamente morirás? De todo árbol puedes comer, menos de este, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Sí? Significa, hermano, que el hombre al comer de este árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal se apartaría de la vida, se iba a desviar del propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, el hombre iba a morir, se iba a apartar, hermano. Morir bíblicamente significa apartado de Dios. Apartado de Dios. No es que él iba a morirse físicamente en ese momento, en el momento que comiera iba a morir, no. ¿Tú sabías, hermano, que hay doctrinas que te apartan del propósito de Dios? Una de ellas, hermano, es la doctrina de la prosperidad.
Esta doctrina, hermano, te aparta del propósito, del verdadero propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, dice Génesis 3, capítulo 1, versículo 9, para entender esta parte de ciertamente morirás. Fíjate lo que sucedió después de que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí vamos a ver la versión de la serpiente, Dios le dijo al hombre, de todo árbol puedes comer, pero fíjate lo que le dijo la serpiente a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto del Edén. ¿Sí te das cuenta que le cambió las cosas? Y le dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, fíjate, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, este hecho, hermano, cuando el hombre come de ese árbol, sus ojos se les abrieron y en ese momento ellos tuvieron conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y eso fue lo que los apartó de la vida. Entonces, tener conocimiento de lo bueno y de lo malo es malo, no es bueno, porque eso te aparta de Dios, te aparta del verdadero propósito de Dios. Ahorita vamos a ver por qué, hermano. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sí te das cuenta lo que el hombre alcanzó al comer de ese árbol? Alcanzó sabiduría. Y como el hombre alcanzó sabiduría, hizo a un lado a Dios, ya no lo tomó en cuenta. Ahorita lo vamos a ver. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, que ya en sus fuerzas, hermano, en sus conceptos, ellos quisieron tapar su pecado, Rodo. ¿Sí? Quisieron hacer el papel de Dios. Entonces dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, fíjate bien lo que hicieron, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces tú te das cuenta, hermano, que cuando el hombre come de este árbol, la frase ciertamente morirás significa que el hombre se apartó de la presencia de Dios, se escondió, hermano, para que Dios no lo viera, se apartó. Dios nunca se apartó del hombre, el hombre fue el que se apartó de la presencia de Dios. A esto se refiere la Escritura cuando dice ciertamente morirás. Entonces todo el tiempo, hermano, que nosotros quieramos sacar a flote nuestros conceptos, nos vamos a apartar de la presencia de Dios. Todo el tiempo que quiera salir a flote, hermano, mi ideología, mi conocimiento, me voy a apartar de la presencia de Dios. Amén. Entonces, la meta y el propósito de Dios era la vida, ¿sí? Y el propósito de Satanás era el bien y el mal. Satanás quería que el hombre tuviera conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque él sabía lo que iba a suceder. Amén. Entonces,
el conocimiento del bien y del mal tiene como fin separar al hombre de la fuente de vida. Tú te das cuenta que el hombre se fue y se escondió. Ya se había hecho o sea, si el problema era que Dios nos viera desnudos, ya se había hecho el delantal, ya estaban tapados. Entonces, aún así, hermano, ellos se escondieron de la presencia de Dios, se apartaron. Amén. Fíjate, entonces, el anhelo de Dios, hermano, era que el hombre comiera de ese árbol, del árbol de la vida. Ese era el anhelo de Dios. Y Satanás deseaba que el hombre comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, en el huerto del Edén, Satanás logró su propósito. ¿Sí? Él cumplió su objetivo, logró su propósito. ¿Qué es lo que hace? Interrumpe, solamente interrumpió el plan de Dios. ¿De qué manera? Alejando al hombre de la meta de Dios. Amén. Dice Génesis capítulo 3, versículo 9: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Entonces, Satanás logra su objetivo. Amén. Mira, hermano, yo quiero que sepas que aunque tú estés dentro del cristianismo, hermano, Satanás todos los días lucha. Tú ya conociste de Jesucristo, pero muchos hermanos en Cristo han conocido a Jesucristo como el Salvador. Nada más, hasta ahí. ¿Sí? Tú ya sabes que Dios te redimió, tú ya sabes que Jesucristo dio la vida por ti en la cruz, ya fuiste redimido, ya fuiste justificado, ya fuiste salvo. Tú has conocido a Jesucristo de una manera objetiva. Pero hay otra parte de Cristo, hermano, que muchos hermanos no hemos conocido o no han conocido, la parte subjetiva. Ya a Cristo como el Espíritu que vivifica, ya a Cristo como el Espíritu Santo. ¿Sí? Creemos que el trabajo del Espíritu Santo nomás es venirnos y darnos los dones para andar echando fuera demonios, para andar hablando lenguas, para andar, ¿cómo se dice? Haciendo sanidades. Pero tú realmente sabes cuál es el trabajo del Espíritu Santo, lo que está haciendo en ti y en qué área está trabajando, en qué área de ti está trabajando. Entonces, cuando nosotros no tenemos el conocimiento o cuando no hemos conocido a Cristo como la vida, nunca lo vas a poder experimentar como la vida. Y de eso se trata la vida cristiana, hermano. De que tú experimentes a Cristo como la vida, para que tú lo puedas manifestar, para que tú puedas manifestar a la vida, para que tú puedas expresar a la vida. Amén. Entonces, fíjate, mira, ¿qué sucedió en el Edén? El hombre cayó a través del engaño de Satanás. Entonces, por consiguiente, no tuvo comunión con Dios. No tuvo comunión. Yo ya te he explicado esta parte. ¿Qué significa vivir? Fíjate bien, hermano, hay que entender. Yo antes pensaba, cuando esto no se me había sido revelado, yo antes creía que entre más Biblia leyera, entre más orara, entre más ayunara, entre más danzara, etcétera, 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 yo tenía más comunión con Dios. Eso era lo que yo pensaba, porque así fui instruido. Pero un día, hermano, gloria a Dios, que me abrió los ojos, me quitó esa venda y entendí que en el momento, dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice: el que está unido al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí?
Cuando yo entendí esto, hermano, de que el que está unido al Señor es un espíritu con Él, yo entendí, hermano, que esa es la verdadera comunión que nosotros tenemos con Dios. Porque la palabra comunión en el original hebreo es unirte, es mezclarte, es forjarte, hacerte uno. ¿Sí? Ahora ya no serán dos, dice la Escritura, cuando por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ya no serán dos, sino una sola carne. Esto, hermano, es vivir en comunión con tu esposa. Esto es vivir en comunión con tu esposo porque vives unido a Él. Te has hecho uno. Lo demás, hermano, leer mucho la Biblia, orar, ayunar, etcétera, etcétera, son hábitos espirituales. Son hábitos. Así como tú tienes el hábito de cepillarte los dientes 3 veces al día, ¿sí? Tú puedes tener el hábito de orar 3, 10, 15 veces al día, pero eso no te hace ser más espiritual, ni tampoco quiere decir que estés más lleno del Espíritu Santo, hermano. Entonces, dice por ahí, cuando el hombre cayó, hermano, en el huerto del Edén, en lo único que se interesaba era en hacer el bien. ¿Sí? Este era el único interés del hombre. El hombre solamente se interesaba en hacer el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, debido a eso, hermano, Dios le da la ley al hombre. Porque como el hombre se apartó de la vida, hermano, el hombre no tenía interés en Dios. Dios necesitaba hacer algo, por así decirlo, para captar la atención del hombre. Entonces Dios le da la ley con una finalidad, para que el hombre, hermano, pudiera ser examinado y para que el hombre se diera cuenta, hermano, de que en la condición de muerte en la que él se encontraba, el hombre no podía hacer el bien. ¿Sí? Dice por ahí el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos a poner atención a esto, hermano, para que te des cuenta por qué Dios le dio la ley al hombre y para qué sirve la ley. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para que tú seas introducido a la gracia, primero tienes que conocer la ley. Y la ley es el ayo, dice Pablo, ¿verdad? Se dice así. La ley es el ayo, es lo que te introduce a la gracia, al conocimiento de Cristo. Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado, es decir, no me di cuenta que yo era un pecador hasta que no conocí la ley. Tú sabías que emborracharte estaba mal, sabías que el drogarte estaba mal, sabías que el ser infiel estaba mal, pero hasta que no viniste al conocimiento de la ley, te diste cuenta que era pecado y que por practicar ese pecado no teníamos derecho a entrar al reino de los cielos. Entonces dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Tampoco conociera el adulterio si la ley dijera no adulteres. Tampoco sabría lo que es mentir si la Biblia no dijera no mientas. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, aunque el hombre tenga el deseo, el anhelo de guardar la ley o de hacer el bien, hermano, no puede. ¿Sí? Por eso el hombre siempre falla. Pablo lo dijo claramente, hermano, ahí en el versículo 14 de Romanos. Versículo 14,
capítulo 7, versículo 14, ahí donde estamos. Amén, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Fíjate por qué el hombre no pudo cumplir la ley. Y entonces Dios, al ver que el hombre no podía cumplir la ley, Dios le dio al hombre la ley para que él se diera cuenta que era pecador. Pero el hombre no entendió, hermano, el propósito por el cual Dios había dado la ley. Y el hombre quería ser salvo por medio de la ley. Y pues ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo iba a cumplir la ley? ¿Por qué no la pudo cumplir? Primeramente porque Cristo no había sido crucificado, no había sido glorificado y no se había impartido como Espíritu Santo en el hombre, no le había dado, no lo había vivificado en su espíritu. Entonces el hombre no era espiritual. Y dice Pablo que la ley es espiritual. Pero en ese tiempo, cuando el hombre quería cumplir la ley, no podía porque él era carnal, era carne, todavía era carne. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjate lo que dice Pablo, lo que yo hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, gracias a la ley, el apóstol Pablo se dio cuenta de que en él estaba el deseo de hacer el bien, pero no podía hacerlo. Porque era necesario, hermano, que Cristo viniera a tu vida. ¿Sí? Para que tú despertaras entre los muertos, para que fueras vivificado en tu espíritu, ¿sí? Y entonces de esa manera te des cuenta, hermano, ¿sí? Que a Dios no le interesa que tú hagas lo bueno o lo malo. Dios quiere de nosotros, hermano, que nosotros ¿cómo se dice? Lo tengamos como nuestra vida, ¿sí? Dios quiere que nosotros nos alimentemos de Él, que nos alimentemos de esa vida y que vivamos esa vida espiritual, ¿sí? Entonces, tú date cuenta de una cosa, hermano. Te voy a dar 2 citas bíblicas para que tú sepas. Eso ya te lo dije la otra vez, pero te lo voy a volver a decir. Para que tú puedas diferenciar entre el vivir en el espíritu y entre el vivir en la carne. Y te vas a dar cuenta que en ninguna de las dos se nombra el bien. O sea, ninguna de estas dos, hermanos, nos dice o entra el bien. ¿Sí? Vamos a ir a Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 5. Si te fijas que es importante que nosotros aprendamos, versículo que es 16. Dice Pablo, las obras de la carne, y no dice las obras del Espíritu, ¿verdad? Dice el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. En otras palabras, vive en tu vida, vive la vida divina que Dios te ha dado, vive esa vida. No vivas una vida religiosa,
No vivas una vida cristiana religiosa, vive la vida divina de Dios que Dios te ha dado. Anda en el Espíritu. Y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres, para que no hagáis lo que quieres. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. En algún momento escuchaste que dice hacer el bien, ¿verdad que no? Ahora vamos al fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero tampoco es mencionado el bien. Entonces, si Pablo me dice que tengo que vivir en el Espíritu, tengo que manifestar las obras del Espíritu. Tengo que andar en amor, ¿sí? Tengo que andar en ¿qué más? En gozo. Tengo que andar en gozo, hermano. Tengo que andar en paz. Tengo que tener paciencia, ¿sí? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No me dice que andar en el Espíritu es hacer el bien, ¿sí? Entonces, fíjate, hermano, ¿qué es lo único, hermano, que podemos hacer ante la ley? Cumplirla no se puede. Pero la ley me sirve para yo darme cuenta lo pecador que soy, y para darme cuenta la condición que yo tengo. Entonces, lo único que la ley hace, o lo único que yo puedo hacer por medio de la ley, es reconocer que no puedo hacer el bien, ¿sí? Entonces, por eso Dios le da la ley al hombre, para que el hombre entienda que ante toda circunstancia en su vida necesita la vida de Dios, la vida divina de Dios. Ante toda circunstancia, hermano. Amén. Entonces, debido a que el hombre cae, hermano, en el Edén, con respecto a la ley, el hombre no pudo cumplirla. Y debido a que el hombre no pudo cumplir la ley, Dios se hizo carne. Al ver Dios que el hombre no podía cumplir la ley, Él se hace carne y viene al mundo como vida. Sí, viene al hombre como vida. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan 1:4 dice que en el Señor Jesús estaba la vida, ¿sí? Y esta vida se encarnó, se hizo carne para poder morir, ¿sí? Para que pudiera ser glorificado y para poder liberar la vida de Dios y el hombre pudiera recibirla. Amén. Entonces, nosotros, hermano, es importante que prestemos atención a Génesis capítulo 1, a Génesis capítulo 2 y a Juan capítulo 1. ¿Por qué, hermano? Porque en Génesis capítulo 2, ahí en el versículo 9, se encuentra la vida representada por medio de un árbol. Pero en Juan 1, hermano, Dios nos menciona, nos dice quién es esta vida. ¿Quién es esta vida de Génesis? Cristo, hermano. Entonces, el capítulo 3, en el versículo 9 de Génesis,
nos está mostrando que después de que el hombre cayó, hermano, el hombre perdió la mayor bendición. Perdió la bendición de poder recibir la vida. Pero ya después, hermano, en Juan capítulo 1 nos damos cuenta que a través de Jesucristo nosotros podemos regresarnos, podemos volvernos al propósito principal de la creación de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito inicial, hermano? Que el hombre recibiera la vida. No que el hombre recibiera la ley, que el hombre recibiera la vida. Y hoy, hermano, nosotros a través de Cristo, quien es el Espíritu vivificante, podemos recibir la vida divina de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es esta vida? Es una vida es la vida eterna, hermano. La vida eterna de Dios. Entonces, esta vida, hermano, es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 4? Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en Él estaba la vida, en Él, en nuestro Señor Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Entonces esta vida, hermano, es el centro de todo el universo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Amén. Entonces la vida que a Dios le interesa se encuentra en Cristo. Amén. El centro y el propósito del universo, hermano, es Cristo. ¿Sí? Entonces un día el Señor Jesús dijo a sus discípulos algo, hermano, bien clave en toda la Escritura. Una palabra clave. Fíjate bien. Esta palabra encierra toda la deidad de Dios. Y Él les dijo: yo soy. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida. Yo soy la vida increada, yo soy la vida indestructible, yo soy la vida eterna, yo soy la vida divina. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Pero también en el libro de Éxodo, hermano, ya había sido mencionada esta palabra, ¿sí o no? A Moisés, Éxodo 3, capítulo 3, versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy. ¿Sí te das cuenta que quien habló ese día a Moisés era Jesucristo? Pero después, hermano, en el versículo 13, dice: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Gloria a Dios. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, cualquier cosa que nosotros necesitemos, nuestro Señor Jesucristo es. ¿Necesitas paz? Él es la paz. ¿Necesitas amor? Él es amor.
necesitas gozo, Él es gozo. Él es las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, anden en el Espíritu. Mira, hermano, hay muchos hermanitos, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho también, que dicen una cita bíblica, porque ya vienen al Evangelio, hermano, y dicen, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Tú te das cuenta, hermano, el peso que tiene ese versículo bíblico? ¿Sí te das cuenta, hermano? Y yo te aseguro, hermano, dicen, vive Cristo en mí, y yo te aseguro, hermano, que no reflejan a Cristo en lo más mínimo. Ahora ya no vivo yo, ¿qué quiere decir? Que yo ya no estoy viviendo en mi naturaleza humana, que yo ya no estoy viviendo en el alma, sino estoy viviendo en el Espíritu. Ahora ya no vivo yo en mi naturaleza carnal. Ahora ya no vivo yo en mis emociones. Ahora vivo en el Espíritu, mas Cristo vive en mí. Entonces, si realmente Cristo vive en mí, hermano, yo tengo que andar en amor, yo tengo que andar en fe, yo tengo que andar en paz, en gozo, en los frutos del Espíritu Santo, hermano. Eso es realmente, hermano, que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo que expresarlo. Tengo que expresarlo todos los días. No nada más hoy y mañana y pasado, todos los días, hermano. Entonces, para que Cristo pueda vivir en mí, primeramente Dios, el domingo, hermano, te voy a dar la enseñanza de que cuando la vida divina de Dios viene a nosotros, es decir, cuando Cristo viene a mi vida, va a encontrar muchos obstáculos dentro de mí. Y conforme tú vayas creciendo, hermano, en tu vida espiritual, esos obstáculos que la vida divina encuentra en ti van a ir siendo quitados. Porque de otra manera no puede haber un avance, no puede haber un crecimiento espiritual. ¿Sí? Sigue siendo peleonero, sigue siendo necio, sigue siendo tantas, es larga la lista. Entonces, es importante, hermano, es importante que conozcamos a la vida, que la conozcamos para que la podamos experimentar. ¿Sí? Entonces, todo lo que necesitemos, hermano, cualquier cosa que nosotros necesitemos, nuestro Señor Jesucristo es. Amén. Él es el camino, dijo, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, dice la Escritura que Él es la palabra que era en el principio era el verbo. Él es la palabra que era en el principio. Él es el Dios y todas las cosas por medio de Él, dice Colosenses, llegaron a existir. Amén. Entonces, cuando dice Colosenses que todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y dice que todas las cosas en Él subsisten, ¿sí? Esto, hermano, nos hace que nosotros nos vuelvamos hasta Génesis capítulo 1 al propósito de Dios. Gracias a que en Él todas las cosas volvieron a ser reunidas, nosotros nos fuimos hasta Génesis, ¿sí? Al propósito de la creación de Dios. Amén. En la creación de Dios, nuestro Señor Jesucristo es el Creador. Y un día este Creador, hermano, en su deidad, se introdujo en el tiempo para hacerse carne. Amén. Con la finalidad de impartirse en el hombre como la vida divina de Dios, para que el hombre pudiera regresar al propósito eterno de Dios. Amén. Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12.
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Ya tienes esa vida? Pues vívela. Vívela, hermano. Yo no me voy a cansar de decirte, hermano, que vivir la vida, la verdadera vida espiritual, no consiste, hermano, en que nosotros seamos eufóricos. Voy a utilizar esta palabra, hermano. Vivir una verdadera vida espiritual o estar lleno del Espíritu Santo no consiste en que yo sea eufórico para hacer las cosas, ¿sí? Vivir una vida espiritual, hermano, ¿sí? Dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, una verdadera vida espiritual, hermano, es que Cristo crezca en mí, que Él crezca, hermano, ¿sí? Para que yo disminuya. Esa es la verdadera vida espiritual. Una persona, hermano, no se mide, o un santo, hermano, nunca lo vas a poder medir, ¿sí? Porque no hay un tabulador, hermano, no hay un tabulador que diga, este hermano está más lleno del Espíritu que aquel. No lo hay. Entonces, ¿cómo tú te vas a dar cuenta quién verdaderamente lo que tú has conocido como lleno del Espíritu Santo? La Escritura nos lo habla como una madurez en tu vida espiritual. ¿Cómo me voy a dar cuenta quién es maduro y quién es inmaduro? Mira, hermano, los niños, cuando están chiquitillos, los niños por inmadurez hacen lo que quieren, ¿sí? Y viven conforme a lo que ellos creen que está bien. Su concepto, un adolescente vive conforme a su concepto. Es que yo creo que esto está bien, ¿sí? Cuando dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es muerte. Entonces, una persona, un niño, hermano, por su inmadurez va a hacer lo que quiere. Una persona adulta, hermano, por su madurez ya no va a hacer lo que quiere. Un niño espiritual, hermano, un cristiano que aún es un niño espiritual, va a seguir haciendo lo que él quiere. Aunque tú le digas, es que, hermano, no es por ahí, no es así. Él cree que sí. Él cree que es de esa manera, por inmaduro. Pero un cristiano maduro, hermano, ya no va a hacer lo que quiere, ya se va a sujetar a Dios. No va a actuar en una emoción, ¿sí? Se va a dejar guiar, hermano, ¿sí? Por Dios. Ya no va a hacer lo que quiere, ya ha adquirido cierta madurez. Entonces, así es, hermano. Entonces, ¿qué es la iglesia, hermano? ¿Quién sabe qué es la iglesia? Conforme a la Escritura, la iglesia es una identidad corporativa que está llena de vida. ¿Sí sabes por qué? Porque sin la vida divina de Dios, la iglesia no puede existir. Amén. ¿Qué es lo que le dio, qué es lo que dio inicio a la iglesia, hermano? La venida del Espíritu Santo. En el momento en que los apóstoles reciben el Espíritu Santo, en ese momento se da inicio a la iglesia. Y en ese momento, hermano, ya no fueron 12 apóstoles, sino todos formaron una iglesia, hermano, ¿sí? Entonces la iglesia es una identidad corporativa llena de vida, ¿sí? Y esta iglesia, hermano, existe y está unida por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que a nosotros nos une, hermano, como iglesia? Como iglesia,
no como hermanos, como iglesia. ¿Qué es lo que nos une? El Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿por qué nos une el Espíritu Santo? Porque en cada uno de los que hemos nacido de nuevo está el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es lo que nos hace uno, lo que nos une. Nosotros ahorita somos uno con el Señor. Aunque aquí habemos 15, 20 personas, pero en Cristo somos uno con el Señor. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características de la iglesia? ¿Qué es lo que caracteriza a la iglesia, hermano? Sí, pero ahorita lo vimos. ¿Qué es lo que caracteriza a la iglesia? La vida divina de Dios que tú expreses en tu diario vivir. Eso es lo que te va. Ir, hermano, fíjate bien. El otro día el hermano Rica decía algo, hermano, bien importante. Y él ponía un ejemplo de que si, por ejemplo, tú le hablabas, tú le mandabas llamar a X persona, ¿verdad? Pero esa persona no te conoce. Y si tú sales, si tú le hablas a un taxi, vamos a poner este ejemplo, y el taxista no sabe quién eres. Y si tú, por ejemplo, te sales aquí a la puerta y cuando viene el taxi te ve todo malandro y tú le haces la parada, el taxi se viene de filo, no se va a parar, ¿sí? Porque no te conoce, porque va a pensar, me vayan a asaltar, qué sé yo. Pero en cambio, si tú traes el uniforme, un uniforme de policía y le haces la parada, se va a parar, porque él está viendo la autoridad que portas por el uniforme. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la iglesia, hermano? ¿Qué es lo que verdaderamente a ti te va a caracterizar ante la gente como un verdadero cristiano? El que andes con la Biblia por aquí, de tacuche. Lo que nos caracteriza, hermano, es los frutos del Espíritu que estemos dando. Eso es lo que nos va a caracterizar, hermano, y eso es lo que va a causar mayor impacto ante la sociedad. ¿Sí? Imagínate, hermano, si yo por ejemplo, le hablo a alguien del Evangelio, pero me ven que ando peleando, que ando peleándome con el hermanito por o contendiendo por la palabra de Dios, van a decir, y así quieres que yo. O sea, entonces, tú date cuenta, hermano, nosotros lo que nos caracteriza como verdaderos cristianos son los frutos del Espíritu que estamos dando. No es que yo sepa bien algo de la Escritura o que no sepa. ¿Sí? Esta es la principal característica de la iglesia. ¿Sí? La manifestación del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender una manifestación divina del Espíritu Santo que es el gozo. Yo tengo que entender bien esta palabra de gozo, hermano, para no confundirme. ¿Sí? Mira, hermano, el hecho de que cuando yo estoy escuchando las alabanzas, el hecho de que yo no sea eufórico no significa que no me esté gozando en el Espíritu. ¿Sí? Porque una cosa es emocionarme y actuar por lo emocionado que yo estoy, y otra cosa es gozarme en el Espíritu. ¿Sí? El gozo es en el Espíritu y el emocionarme es en la emoción, en el alma. Entonces, nosotros, hermano, no debemos de ir tú, por ejemplo, puedes ver a un hermano, está bien serio, aquí en el servicio, y tú puedes decir, ay, ese hermano está bien lleno del Espíritu Santo porque no hombre, ni se ríe, qué seriedad porta ese hermano, tiene bien alta madurez, ¿sí? Pero
¿Tú cómo sabes cómo él es en su casa? ¿Cómo se comporta con su esposa? ¿Cómo es con sus hijos? ¿Sí me explico? Entonces lo importante es que tú seas quien eres donde nadie te ve, hermano. Porque ante la gente podemos aparentar muchas cosas, pero lo importante es quién está haciendo en donde nadie te ve. En donde nadie te ve, tú eres igual que aquí. En donde nadie te ve, te comportas como te comportas aquí. El hermano Rica el otro día hablaba de las máscaras, hermano, las caretas que luego uno se pone. Sí. Entonces, la palabra de Dios es fuerte, hermano, pero es palabra de Dios al final de cuentas. Amén. Entonces, hazte esta pregunta, hermano: ¿cuánta medida de Cristo hay en ti? Es decir, ¿cuánto crecimiento en tu vida espiritual has tenido? Verdaderamente, hermano, verdaderamente has dejado de practicar cosas. En la carne yo pienso que los que estamos aquí ya no practicamos los deseos carnales que practicábamos antes. Pero ¿qué hay en tu alma? ¿Qué hay en el alma? ¿Aún sigues siendo impulsivo? A lo mejor ya no peleas, pero aún sigues siendo impulsivo. Aún sigues actuando en las ¿cómo se dice? Impulsivamente. Aún traes religiosidad en ti. Mira, hermano, el hecho que vengamos al cristianismo no significa que no haya religiosidad en nosotros. Dentro del cristianismo hay muchos cristianos que aún siguen siendo religiosos, hermano. Muchos. Entonces, son cosas, hermano, en las que cuando Cristo va ganando más y más y más terreno en tu interior, son cosas que se van a ir quitando. Amén. Entonces tenemos que preguntarnos cuánta medida de Cristo hay en mí, cuánto ha crecido Cristo en mí. En el tiempo que yo tengo dentro del Evangelio, cuánto crecimiento en mi vida espiritual, cuánto he crecido, cuánto he avanzado. A lo mejor ya no practico fornicación, pero hablo de mis hermanitos, los critico. ¿Cuánto de Cristo has ganado? Sigo peleando, sigo maldiciendo, qué sé yo, hermano, cada quien sabe lo que trae en el morral. Entonces hay que reflexionar en esto. ¿Seguimos siendo niños espirituales o sí hemos madurado? Amén. Entonces vamos a orar al Señor. Hermana Mari, yo le pido a la hermana Mari que nos apoye con la oración para despedir el servicio. Y vamos a orar al Señor, hermana Mari, en la dirección que nosotros podamos entender esta palabra entender el propósito de la vida. Amado Señor, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por esa bendita palabra que has dado a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por una vez más hablar, Señor. Sabemos, oh bendito Padre, como hablas en tu palabra, Señor, como nos has hablado en el Salmo 34, 19, Señor. Tu palabra nos dice, oh bendito Jesús, que muchas son las aflicciones del justo, mas de ella Jehová nos librará, Señor. Y en esta hermosa tarde hemos entendido, Señor, que tenemos, Señor, que aprender a caminar contigo, bendito Padre. Pero tenemos que aprender a caminar, Señor, en el Espíritu. En ese Espíritu, oh Señor, que sabemos que es vida en Cristo Jesús. Que no solamente es el Espíritu que nosotros portamos, Señor, sino esa vida que tú nos das por medio de tu Santo y bendito Espíritu, Señor. Que tenemos que ser fusionados, Señor. Tenemos que ser fusionados para que día con día, Señor, podamos ir dejando lo que no nos edifica, Señor.
tal vez, Señor, algún día, Señor, poder gloriarnos, oh bendito Padre. Gracias por esa palabra, Señor, por ese discernimiento que nos das el día de hoy, en esta palabra tan hermosa, Señor, que sabemos, Señor, que tenemos que ser vida. Vida de la mañana, de la tarde, de la noche y de cada día, Señor, para poder llegar a dar ese testimonio, Señor, ese testimonio de palabras, Señor, no testimonio físico de nosotros, Señor, como seres humanos, no, Señor, ese testimonio, Señor, del Espíritu, Señor, que tú haces como fusión, Señor, como nos has enseñado, Señor, que tú haces unánime, Señor, con tu santo y bendito Espíritu, Señor. Enséñanos, oh bendito Padre, a ser quebrantados de corazón, Señor, porque sabemos que eso es lo que a ti te agrada, bendito Padre. Sabemos, Señor, que seguimos cometiendo errores, Señor, pero solo tú, Señor, sabes los procesos que tenemos que pasar, porque el día de hoy, Señor, he entendido que todo lo que pasa en nuestro diario vivir, sea bueno, sea malo, Señor, todo es porque tú así lo permites, oh bendito Padre. Llénanos, Señor, de verdad, Padre Santísimo, de tu vida, que es la palabra, Señor, que nos has enseñado este día de hoy, y sobre todo, Señor, a esos que estamos, Señor, tal vez, Señor, tambaleándonos, sabemos, Señor, que tú nos vas a librar, que todo lo que este día estamos pasando, Señor, es para obra y gloria tuya, Señor. Aceptamos en esta noche, Señor, lo que tengas para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que todo obra para bien. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, Señor, y síguenos, Señor, dando este discernimiento, Señor, para dar por gracias, Señor, lo que hasta el día de hoy tú nos